Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Estoy súper emocionado de sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que seguramente despertará la curiosidad de muchos de ustedes. Hoy vamos a desentrañar un secreto de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial. Específicamente vamos a enfocarnos en algo que ella dijo y que ha resonado profundamente, una declaración sobre algo que aparentemente nunca perdonará. Sé que esto ya suena intrigante, ¿verdad? Y créanme, lo es. Así que si les gusta el contenido de entretenimiento, las noticias de celebridades y sobre todo, los misterios detrás de sus estrellas favoritas, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el corazón de este asunto. Demet Özdemir, la carismática protagonista de series que han conquistado corazones como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, es conocida por su talento actoral, su belleza y su, hasta ahora, relativamente discreta vida personal. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, cada palabra, cada gesto, cada declaración, es analizada y debatida. Y en esta ocasión, una de sus afirmaciones ha generado un verdadero revuelo. Hablamos de unas palabras pronunciadas en un contexto que, aunque no sea explícito en el título, sabemos que muchas veces las entrevistas o las apariciones públicas pueden ser el escenario para estas revelaciones. El secreto al que nos referimos no es un secreto en el sentido de algo oculto y turbio, sino más bien una confesión o una postura firme sobre algo que la ha afectado de manera significativa. La frase clave es, lo que nunca perdonaré. ¿Qué podría ser algo tan grave como para merecer esa declaración tan rotunda de alguien que, por lo general, proyecta una imagen tan positiva y dulce? Las especulaciones, como siempre, han sido muchas. Algunos han apuntado a posibles traiciones personales, otros a situaciones laborales difíciles, e incluso algunos han teorizado sobre comentarios hirientes o injusticias que haya podido sufrir. Para entender mejor el contexto de esta declaración, es importante recordar la trayectoria de Demet. Ella comenzó su carrera en la actuación relativamente joven, y su ascenso a la fama fue meteórico. Como en cualquier carrera pública, especialmente en la industria del entretenimiento, uno está expuesto a críticas, a la presión mediática y a las exigencias del público. Es natural que en este camino uno se encuentre con situaciones que desafían la paciencia y la comprensión. La declaración específica a la que nos referimos, y que ha capturado la atención, proviene de una entrevista donde Demet Özdemir fue consultada sobre experiencias pasadas que la habían marcado. En esa conversación, ella expresó con una notable seriedad que hay ciertas cosas que, por la naturaleza de cómo la afectaron, le resultan imposibles de perdonar. La actriz no entró en detalles específicos, lo cual es, por supuesto, su derecho. Sin embargo, la fuerza de sus palabras sugiere que no se trata de algo trivial. Analizando las posibles interpretaciones, podemos considerar varios escenarios. Si hablamos de traición, esto podría referirse a amistades, relaciones amorosas, o incluso a personas de su círculo profesional que hayan actuado de manera desleal. En la industria del entretenimiento, donde las alianzas pueden ser fluidas y la competencia alta, las traiciones son una realidad que puede dejar cicatrices profundas. Cuando alguien en quien confías te falla, puede ser una experiencia devastadora, y la incapacidad de perdonar puede nacer de un sentimiento de profunda decepción y dolor. Otra posibilidad es que se trate de injusticias o ataques a su reputación. Las celebridades a menudo son objeto de rumores infundados, críticas crueles o malentendidos que pueden ser muy difíciles de contrarrestar. Si Demet ha sido víctima de difamación o de ataques personales que han afectado su imagen pública o su bienestar emocional, es comprensible que pueda sentir que ciertas acciones son imperdonables. La lucha por mantener la integridad y la dignidad frente a la adversidad es algo que resuena con muchas personas. También es posible que se trate de experiencias que hayan puesto en duda su valía o su profesionalismo. Imaginen haber trabajado incansablemente para construir una carrera, solo para encontrarse con obstáculos o comentarios que intentan menospreciar su esfuerzo o talento. En estos casos, el perdón puede ser un proceso largo y complicado, especialmente si las heridas son profundas. Lo que H.
Eis que esta declaración sea tan interesante es la franqueza de Demet. Al admitir que hay algo que nunca perdonará, ella nos da una visión de su fortaleza y de sus límites personales. No se trata de ser rencorosa, sino de establecer un principio fundamental sobre lo que considera inaceptable. Es un recordatorio de que, detrás de la figura pública glamorosa, hay una persona con emociones reales y experiencias que la han formado. Es importante destacar que al no haber detalles específicos, debemos ser cautelosos al especular. El título es llamativo y busca generar interés, pero la realidad detrás de la declaración de Demet podría ser algo muy personal y, por lo tanto, privado. Lo que sí podemos inferir es que se trata de una experiencia que la ha impactado profundamente y que ha definido una línea clara en su vida respecto a cómo maneja ciertas situaciones. Piensen en ello desde una perspectiva más amplia. Todos tenemos experiencias en nuestra vida que nos marcan. Situaciones que por el dolor que nos causaron, la injusticia que sentimos o la decepción que experimentamos, se convierten en puntos de inflexión. Y para algunas de estas situaciones el perdón puede sentirse como algo inalcanzable, no porque no queramos perdonar, sino porque el daño fue tan grande que la cicatriz permanece. La declaración de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre nuestros propios límites y sobre las experiencias que en nuestras vidas hemos considerado imperdonables. Nos recuerda que el perdón es un proceso, y que no siempre es fácil, o incluso posible para todos. A veces la mejor manera de seguir adelante es reconocer el dolor, establecer límites claros y, en algunos casos, aceptar que hay cosas que simplemente no se pueden borrar, pero sí aprender de ellas para fortalecerse. Es posible que Demet haya querido enviar un mensaje de empoderamiento, de autovaloración. Al decir «nunca perdonaré», ella está afirmando su propio valor y estableciendo una barrera para protegerse de futuras experiencias similares. Es un acto de autocuidado, de poner un límite para salvaguardar su bienestar emocional. Además, su declaración podría servir para recordar al público y a los medios que, a pesar de ser una figura pública, Demet Özdemir es un ser humano con sentimientos y con derecho a tener sus propias experiencias y reacciones ante la vida. La presión de ser perfecto o de ser siempre amable puede ser abrumadora, y es saludable que las celebridades muestren facetas de su personalidad que incluyan la capacidad de sentir dolor y de establecer límites. Este tipo de declaraciones, aunque a veces vagas, nos permiten ver a las estrellas desde una perspectiva más humana. Nos sacan de la fantasía de la perfección y nos muestran que también enfrentan desafíos y tienen sus propias batallas. Y es precisamente esta autenticidad, esta vulnerabilidad controlada, lo que puede generar una conexión aún más profunda con su audiencia. En resumen, el secreto de Demet Özdemir, en referencia a lo que dijo que nunca perdonará, se centra en una declaración firme sobre experiencias pasadas que la han marcado profundamente. Si bien no se han revelado los detalles específicos, la fuerza de sus palabras sugiere que se trata de algo que va más allá de una simple molestia, probablemente relacionado con traiciones, injusticias o ataques a su reputación o valía. Lo importante es la forma en que esta declaración revela su fortaleza, sus límites personales y su enfoque en el autocuidado y la autovaloración. Y bueno, hasta aquí llegamos con este fascinante tema. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer desentrañar este pequeño misterio de la vida de Demet Özdemir con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué creen que podría ser algo que alguien no perdonaría? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar en sus vidas? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, estoy muy ansioso por leerlos y dialogar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una señal muy importante para nosotros y nos ayuda a que más personas descubran nuestro contenido. Tampoco duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales, así más gente podrá unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del entretenimiento y las noticias de celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.